Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Memorial del 2024, este programa que tiene por objetivo analizar la coyuntura y la perspectiva de cara a las elecciones del 2024, en donde se disputa la presidencia, el Congreso de la Unión, diversas entidades del país, sus congresos locales y ayuntamientos, así naturalmente como la capital de nuestro México, la ciudad del mismo nombre. Esta tarde lluviosa, por cierto, como lo han sido las últimas en estos días recientes, debido a un huracán que esperemos no cause estragos a nuestros hermanos en las costas, y que en todo caso la lluvia que nos llega al centro del país sea benéfica para los sembradíos, para los cultivos, que es a final de cuentas para nuestros hermanos campesinos lo que mejor conviene para todos. Bienvenidos nuevamente. Hoy en esta emisión vespertina, atendiendo a la coyuntura, vamos a tratar un tema que en ciertos sentidos vergonzante, en otros preocupante también, y por sobre todo donde se ve la lucha de poder al interior de los partidos políticos, en este caso de la alianza que conforman PRI, PAN y PRD, y por la otra Morena. Nos vamos a centrar particularmente en el caso de la alianza, este bloque opositor, justamente porque el proceso ha sido todo un desastre desde su comienzo, cuando se intentó hacer un INE pequeño, un Instituto Nacional Electoral pequeño, para tratar de normar este proceso electoral y que se viese más transparente, se viese más imparcial, y ha resultado todo lo contrario. Cuando los integrantes de este pretendido consejo supieron que no iban a poder actuar efectivamente con base en normas de ética y de imparcialidad, y de efectivamente arbitrar un proceso interno para la selección de candidato, de inmediato renunciaron, si no todos, la mayoría. Empezamos con el pie izquierdo. En fin, eventualmente el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD impusieron sus reglas. Primero pedían determinado número de firmas para los aspirantes, eventualmente a algunos se las escatimaron, se las borraron, y a final de cuentas el PRD dijo que suspendía momentáneamente esta alianza, cuando en el fondo no lo hizo. Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera se quedaron fuera de la contienda, inexplicablemente para ellos y para muchos, porque argumentaban que en el proceso no se les dieron explicaciones de por qué habían sido eliminados, si ellos habían conseguido el número suficiente de firmas, y por el otro porque a final de cuentas el proceso en sí de conteo y la empresa que se contrató para realizarlo no les daban ni las garantías ni la confianza suficiente para hacerlo. Ese desaguisado pasó, el PRD a final de cuentas solo amagó con irse. Ciertamente en los intentos de debate que ha organizado esta alianza opositora entre los suspirantes, el PRD no se ha presentado, pero sabemos que el PRD a final de cuentas, en vísperas de desaparecer como partido político nacional, pues no se va a hacer a un lado, a sabiendas de quien tiene más que perder son precisamente ellos. Eventualmente, después de los numerosos candidatos o suspirantes a ocupar la designación para defender el voto y a esta alianza opositora, se redujeron a 4. Estaban ahí Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Santiago Krill, el eterno suspirante por la candidatura presidencial y eventualmente por llegar a esa espléndida posición. Miguel de la Madrid fue hecho a un lado, y las presiones al interior del Partido Acción Nacional, por una parte, que decían que mientras el PRI ya solo tenía una candidata para competir por el proceso electoral, el PAN estaba dividido entre los votos
de ese panismo que, si bien no las tiene todas con Santiago Krill, lo prefieren por los años de militancia que lleva, por las posiciones que ha ocupado, en lugar de una que consideran arribista y que nunca ha sido panista. Ella misma lo ha confesado, Xochitl Gálvez, y más de una voz se escuchó al interior de Acción Nacional, de aquellos que están del ala de Claudio X González y sus organizaciones y los empresarios a los que representa, para presionar a Santiago Krill a fin de que dejara sus aspiraciones de lado y se sumara, declinara la candidatura para sumarse a la de Xochitl Gálvez. Esto, a final de cuentas, es lo que ha sucedido en estos últimos días. No voy a ahondar mucho en los debates internos de la oposición, porque a final de cuentas lo que vimos fue un enfrentamiento en el que hubo una clara vencedora, que fue Beatriz Paredes. 50 años de experiencia priista y en el poder no son fortuitos, de manera tal que arrolló a Xochitl Gálvez, y en la primera vez también arrolló a Santiago Krill, un político que realmente puede tener todas las tablas y toda la experiencia y la elegancia y el buen decir de los panistas, y se engloba en ese perfil que ellos prefieren tener de cara a la sociedad y a sus propias huestes, pero que no impacta en la sociedad, no tiene el más mínimo respaldo, no despierta simpatía, no conecta con la gente. Xochitl, por ser tan irruptiva, tan dicharachera, es posible, y esa ha sido la intención con la que la han designado, pudiese adentrarse más en el ánimo de la sociedad para votar por ella, al decirse que viene de una cuna humilde, que a base del esfuerzo, de la cultura del esfuerzo, como pregonaba en su momento Luis Donaldo Colosio Murrieta, el padre, para llegar a la candidatura, que era producto de la cultura del esfuerzo, pues bajo ese mismo argumento Xochitl se presenta ante nosotros. Y le ha ido bastante mejor, aunque no del todo como la han inflado, sin conseguirlo además, porque si efectivamente tuviera el arrastre que dice tener, pues sería conocida en todo el país, cosa que no ocurre. Tiene un buen capital aquí en la Ciudad de México, donde ha desarrollado toda su carrera, pero en el resto del país ni la conocen, ni ella conoce cuál es el devenir de cada región de nuestro México hermoso. Así es que, bueno, son de las desventajas que ha ponderado la oposición, y por si fuera poco, tiene la lengua muy ligera, se contradice frecuentemente, las explicaciones que da de sus yerros terminan derribándola aún más. Y en uno de esos debates que tuvo, que no lo fueron en términos reales debates, en esas presentaciones que tuvieron los aspirantes de la oposición para representar sus intereses y también enfilarse para la candidatura presidencial, en esos primeros encuentros bastó que Beatriz Paredes le dijera que si se habla de combate a la corrupción, habría que cuidarse de no haber tenido conflictos de interés, de no haber otorgado beneficios a empresas familiares o personales, que no habría que poner en tela de juicio la transparencia, la ética y la honestidad de quien aspirase a un puesto de representación popular, y que, aunque no lo dijo, evidentemente se refería a toda la serie de acusaciones que enfrenta a Xochitl Gálvez, porque, ciertas o no, el hecho es que tiene numerosas denuncias, ella que está tan acostumbrada a denunciar al presidente, a los hijos del presidente, a los funcionarios públicos, a los servidores de la nación. Por primera vez le ha tocado enfrentar, ahora sí, demandas en su contra, solo que esta sí con sustento, con pruebas, y que pueden llevarla a pasar un mal rato a ella y a su familia. No sé si toque o no la cárcel, eso
se verá después, pero sí merecería, si es que se le comprueba y todo esto resulta cierto, pues sí, tendrían que guardarle un lugar en alguna crujía de algún reclusorio femenil. En fin, bastó que Beatriz Paredes señalara estas cuestiones como para dejarla en el piso derrumbada al primer round, y aunque después salió a atacar al PRI, a tratar de defenderse, diciendo que quienes tenían experiencia en esos conflictos de interés y corrupción eran precisamente los del PRI, pues flaco favor se hicieron ambas a sí mismas y a la coalición, a esta alianza, puesto que pues para la sociedad toda queda muy claro que esos tres partidos, Acción Nacional, particularmente el Revolucionario Institucional, y el PRD, que también ha tenido el gusto de gobernar, probar las mieles del éxito en la Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, aunque pues finalmente fue un mandatario gris subordinado a Enrique Peña Nieto, que pues no destacó por absolutamente nada, pequeño, oscuro, sin trascendencia alguna. De manera tal que flaco favor le hicieron a la alianza, restregándose sus hierros, su corrupción y todo el costalito a cuestas que tienen del daño que le han hecho a México. Para los siguientes encuentros, pues ya Beatriz Paredes no necesitó siquiera tratar de atacar a Xóchitl Gálvez o lanzarle un nuevo dardo, puesto que a final de cuentas ella misma, cuando abre la boca, es su peor enemigo. Así diciendo que en el sureste mexicano la gente no tiene una cultura del trabajo, particularmente las mujeres, que no son capaces de permanecer encerradas más de 8 horas en una maquiladora, y a final de cuentas se le descubrió todo el enjuague que hizo Vicente Fox con un pederasta para trasladar una maquiladora desde Guerrero, desde Acapulco, haciéndola quebrar y sin liquidar a los trabajadores, para trasladar a costo del gobierno federal y de las autoridades estatales y municipales su instalación en Chiapas, donde se descubrió que pues a final de cuentas parecían más esclavas las trabajadoras indígenas que empleadas de ese sueño y esa promesa de generar empleos y de cobijarlas y de ofrecerles una oportunidad de desarrollo. Igualmente, como hizo en Guerrero, la empresa quebró, o se hizo la quebradiza, y finalmente les dieron una nimiedad a quienes aceptaron liquidaciones tan bajas. En fin, insisto, por eso ya no fueron necesarios los ataques de Beatriz Paredes, porque Xóchitl Gálvez, cada que abre la boca, parece que atenta contra sí misma. Decía al principio de esta charla que tiene matices vergonzantes, y uno de ellos es el que ha tocado jugar a Santiago Krill. Por una parte, porque esos esfuerzos teatrales de llorar y de reclamarle y maldecir al presidente, al margen de que nadie se los creyó, pues bueno, no tuvieron el menor impacto entre la sociedad. Y por otra parte, porque con las presiones que le impusieron tanto su propio partido como el bloque empresarial, Claudio X, las figuras que aún quedan en el PAN y sus militantes, le exigieron declinar ante Xóchitl Gálvez, simple y llanamente porque ella estaba mejor posicionada, porque ella tenía un mayor carisma y acercamiento con la gente. Y lo vergonzante estriba no solo en esos esfuerzos teatrales de Santiago Krill, sino en el hecho de que justo para su renuncia, su abdicación a las aspiraciones por ocupar una candidatura rumbo a perfilarse como presidenciable,
todo el mundo ya había dado a conocer que eventualmente Santiago Krill iba a renunciar para ceder paso a Xóchitl Gálvez y respaldarla, y el último en hacerlo fue él. Todo el mundo ya lo sabía, y el último en enterarse que iba a renunciar a favor de Xóchitl Gálvez fue él, y lo hizo tardíamente, quedando en ridículo, a mi juicio, por lo menos. A cambio de ello, pues a Santiago Krill se le ha ofrecido coordinar la campaña de Xóchitl Gálvez, y seguramente habrá negociado también de dos sopas: o una posición muy importante en el gabinete, y la más importante es la Secretaría de Gobernación, que bien conoce pero que mal desempeñó, porque jamás se enteró de García Luna y compañía y de su alianza con el crimen organizado. Y la otra opción podría ser pues una beca en el Senado por los próximos 6 años y retirarse ya en ese entonces, porque difícilmente a la edad que tiene podrá aspirar otra vez a la presidencia de la República en el 2030. Santiago Krill, panista que, insisto, de ridículo en ridículo, porque una tras otra vez pierde candidaturas, primero contra Calderón, a pesar de tener todo el respaldo de Vicente Fox desde la presidencia de la República, y sin embargo lo doblega el michoacano. Eventualmente, en 2018, no se notó tanto, pero después de todo tuvo que renunciar a aspirar a la presidencia de la República por Ricardo Anaya, un joven político lleno de corrupción también y de acusaciones. Muestra de ello es que está en Estados Unidos refugiado y pidiendo asilo, de manera tal que ya incluso eso de haber pretendido participar en este proceso electoral es una burda mentira, porque quienes sabemos que está tramitando ya su residencia como perseguido político en Estados Unidos, pues sabemos que si abandona ese proceso no se lo van a dar, y él prefiere estar seguro viviendo en Estados Unidos sin que su amigo Gers Manero, que es amigo de los panistas, no se olviden que trabajó con Vicente Fox durante su gestión presidencial, pues no lo va a perseguir, no lo ha perseguido hasta ahora y no lo va a hacer en adelante. Así es que por tercera vez, por tercera vez tuvo que renunciar a sus aspiraciones presidenciales, cuando otra mujer, también de muy bajo perfil, le gana la aspiración presidencial y es nominada candidata por Felipe Calderón Hinojosa, que en realidad él tenía otros candidatos, por lo menos para competir, porque ya había un pacto con Enrique Peña Nieto para devolverle el poder al PRI, de manera que se consolidara en este país el bipartidismo, en el que de alguna manera la izquierda estaba vedada para llegar al poder, y pues el pacto era que iban a estar pasándosela el PRI al PAN, el PRI al PAN y el PAN al PRI, el tiempo que fuera necesario. Bipartidismo al estilo de Estados Unidos. Segunda vez que ve truncadas sus aspiraciones Santiago Krill. Y la tercera es esta. La tercera es esta, cuando otra vez por una mujer, con la particularidad de que esta ni siquiera es panista, con la particularidad de que ella no cuenta con todo el respaldo de la militancia panista, porque la ven como una arribista, una oportunista, y con la particularidad también de que pues a final de cuentas una de dos, sí se va a ir provisionalmente como cabeza, como jefe de campaña de Xóchitl, pero eventualmente, pienso yo, habrá negociado 6 años en el Senado para retirarse tranquilamente a disfrutar de lo que ya su familia, en la que hay exgobernadores y que además eran hacendados muy poderosos allá en el siglo pasado, en tiempos de Porfirio Díaz, para retirarse a vivir ya tranquilamente en su casa.
Ese es el aspecto vergonzante, que incluso días antes Santiago Krill había renunciado tanto a su posición en la Cámara Baja del Congreso de la Unión como a presidir a ese órgano. Él estaba a la cabeza de ese órgano y sin embargo renuncia a ambos sobre pretexto de que iba a dedicarse de tiempo completo a su campaña presidencial. Le duraron unos días esos esfuerzos para de inmediato, por mandato externo e interno, renunciar a su candidatura. Vergonzante pues el papel de Santiago Krill, pero quien es político tiene que acostumbrarse a comer de esta sopa, a beber ese trago amargo y a seguir adelante, porque decía Carlos Jan González del grupo Atlacomulco priista en el Estado de México, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Nadie quiere vivir sin presupuesto y por tanto no quieren equivocarse. Hay otro aspecto después de todo esto, ya viéndolo más a futuro, en perspectiva. Bueno, pues ahora el panismo y esos mismos que empujaron a Santiago Krill para que renunciara a favor de Xóchitl Gálvez, ahora quieren empujar a Beatriz Paredes para que renuncie a su aspiración por ser nominada candidata presidencial. Pequeña gran diferencia. Ni Beatriz Paredes es Santiago Krill, ni Alito Moreno es Marco Cortés. Tanto Beatriz como Alito tienen una amplia trayectoria, están hechos al más puro estilo priista, que se conoce todas las mañas, que lo que le importa es el poder más allá de cualquier otra cosa, y que en todo caso, yo no dudo que eventualmente Beatriz Paredes decida renunciar, pero eso va a suceder, escenario 1, en la perspectiva, eso solo va a suceder si efectivamente Alito y compañía consiguen el número de plurinominales que quieren para la elección 2024 en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República. Y si además consiguen candidaturas en algunas entidades en las que vean realmente posibilidades de ganar, en las que no, pues dejarán que se queme algún panista, al fin y al cabo ya están acostumbrados, y después de todo pueden salir después de la elección a decir que o ganaron o no perdieron tan feo, cualquiera de las dos, la que más les guste a ustedes. Ese es el escenario 1. Si consiguen doblegar al PAN con las suficientes plurinominales para sus huestes, particularmente para Alito y otros que tienen cola que les pisen y a los que no conviene quedarse sin fuero, el PRI puede ceder y que Beatriz Paredes renuncie para que vaya el PAN solo en la candidatura presidencial por Xóchitl Gálvez. Si viendo tan débil a Xóchitl como lo es, el PRI se aferra y dice, no, bueno, es que pues hagamos un nuevo sondeo y veamos que Beatriz Paredes, que no ha tenido todo el nivel de manejo publicitario que lo ha tenido Xóchitl, está empatada en las encuestas de casa por casa. Es un empate técnico porque Xóchitl ha de llevarle 5 puntos cuando mucho, prácticamente es un empate técnico y no va a renunciar tan fácil a eso. Y si ve que en un momento dado puede montarse tanto en el PAN como en los hierros de Xóchitl y las acusaciones legales y la persecución que eventualmente harán las autoridades de ellas para que rinda cuentas, pues sí, tendremos por primera vez a 2 mujeres compitiendo por la presidencia de la República, solo que no será Xóchitl Gálvez. Insisto, por el cúmulo de hierros y contradicciones en las que ha incurrido cada que abre la boca, y cuando trata de componerla sale algo peor y más criticable y más condenable. Y porque además en un debate real, cierto, entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, aquella que sí tiene 50 años de experiencia, que ha recorrido el país, que ha sido embajadora, que ha ocupado el liderazgo nacional del Revolucionario Institucional y ha sido líder de los campesinos, etcétera, tiene un bagaje y una experiencia
mucho más grande para comérsela de inmediato. E insisto, basta con que acuda a 2 o 3 de las contradicciones que señala se ha tenido Xóchitl Gálvez como para volverla a tirarla desde el primer round, apenas transcurridos 30 segundos de la contienda. No veo, por más que traten de inflar a Xóchitl como producto mercadológico, pues a lo mejor pueden posicionarla, pero no con una muy buena opinión. Pero por sobre todo hay algo que ni las encuestas, ni la publicidad, ni las entrevistas a modo pueden suplir, que es la capacidad y la experiencia política, las tablas para manejarse en un debate y a la hora de responder con un proyecto a la sociedad. Y Beatriz Paredes sí tiene un mayor bagaje, no para ganar la presidencia de la República, porque esa parece ya definida a favor de Claudia Sheinbaum, pero sí para que el PRI se monte sobre el PAN, puesto que no hay una mejor alternativa, y hacerse de la candidatura presidencial. No veo lejano tampoco ese escenario. ¿Cuál es más probable? Depende tanto del PAN como de la fortaleza que pueda ganar Xóchitl Gálvez en las próximas semanas. Ya no tarda mucho en definirse quién defenderá los intereses de la alianza y eventualmente se convertirá en candidata presidencial. No falta ya mucho. Y las oportunidades de Xóchitl, que a mi juicio ya llegó al techo, es decir, ya le dieron toda la publicidad del mundo, ya le dieron todas las entrevistas, incluso reportajes y artículos de fondo en el extranjero para posicionarla, y no ha subido más, aunque sus encuestas a modo y pagadas digan lo contrario. La realidad es que el PAN no tiene la maquinaria que tiene el PRI, y el PRI, movilizando toda su maquinaria, puede obtener más votos, que es la siguiente etapa que les aguarda a los candidatos del bloque opositor, el voto de su militancia para ver a quién seleccionan. Y en ese sentido, insisto, el PRI tiene una base social mucho más amplia que el Partido Acción Nacional, que incluso está y debió haber perdido ya el registro mucho hace, porque apenas por 30,000 votos de panzazo mantiene el registro. Se necesitan 330,000 votos para obtener y mantener el registro, y más o menos Acción Nacional tiene como 360,000, una cosa así. Cifras más, cifras menos, pero por ahí van los números. Así es que la base electoral, la capacidad de movilización, la experiencia para hacerlo, y todos los trucos sabidos y los que se puedan inventar de aquí al siglo XXII, los tiene el PRI. Y los va a usar a su favor, no de Xóchitl. Así es que, en una de estas, puesto que Alito no tiene palabra, Alito Moreno, el líder nacional del PRI, no tiene palabra y traiciona un día sí y otro también, según las circunstancias, y según las ventajas que pueda haber de las debilidades del adversario. En este caso el PAN tiene un sinfín de debilidades y de problemas al interior, porque insisto, ahora falta ver si quienes no aceptan a Xóchitl al verla dentro del PAN, me refiero, como una revista, pues a lo mejor votan por Beatriz. Es una posibilidad. Insisto, en perspectiva, esos dos escenarios. Si le dan lo suficiente a Alito Moreno y a los suyos para ganar impunidad a través de una curul y gubernaturas y alcaldías o posiciones tanto en el Congreso de la Unión como en los estatales, puede ser que ceda y decline Beatriz Paredes. Si el PAN se aferra y dice, es que a mí me tocaba poner candidato presidencial, e insiste en que ellos lo van a poner, Alito, con la mano en la cintura, moviliza las bases del PRI y vuelca toda la elección
para que obtenga Beatriz Paredes un mayor número de sufragios que Xóchitl Gálvez. Esos son los dos escenarios que yo veo en puerta, en perspectiva. ¿Cuál es más probable? Depende de la disposición del PAN a negociar y depende, ahora sí, de la flexibilidad de Alito Moreno para ver con qué se conforma. Pero si ve que puede quedarse con todo, difícilmente veo que esté dispuesto a ceder. Así las cosas, insisto, este proceso interno de la alianza opositora, además de las vicisitudes que ellos mismos se han creado y las piedritas que se han puesto en el camino, a falta de un programa de gobierno, un plan para la nación que convenza a todos, puesto que su única oferta es volver al pasado, tirar los programas sociales, el neoliberalismo, la vuelta a la preeminencia del sector privado sobre un Estado fuerte que se haga responsable de un reparto mejor de los bienes nacionales y su riqueza. Pues yo veo muy difícil que con ese plan de gobierno, con esa oferta para gobernar en 2024 al 2030 puedan hacerse de mayor número de votos o arrebatarle sufragios a Morena. Y Alito pues no tiene más que seguir aguardando los hierros de Xóchitl Gálvez, y Beatriz Paredes no tiene más que soltar, quizá ya de cara a cuando se realice la votación interna en las huestes opositoras, en ese bloque, en esa alianza que han conformado PRI, PAN y PRD, se movilice la sociedad, soltar un bombazo contra Xóchitl y después movilizar a todas las bases para ganar la contienda. Y sí creo capaz, y sí veo muy probable que, viendo la debilidad de Acción Nacional y la nulidad que significa el PRD, pueda incluso pasar por encima del PAN de Xóchitl Gálvez y del PRD, que a lo mejor se alía con ellos al ver quién es el ganador, y nominar candidato presidencial. Ese es un escenario muy probable al que debemos estar atentos para cotejar si efectivamente se cumple, y esperemos también las reacciones de Acción Nacional, por una parte por el chantaje que va a imponer Alito Moreno, y eventualmente, si no cede, a pasarle por encima a Marco Cortés, a Acción Nacional y a la alianza completa. Así que pues es cuestión solamente de tiempo. Hasta aquí por el día de hoy. Teníamos que atender la coyuntura, hecho está. Les dejamos nuestras direcciones y mecanismos de contacto. Denos sus opiniones, sus críticas, sus comentarios. Les agradezco mucho el favor de su compañía. Cuídense mucho. Hasta la próxima.